hora retomamos la economía y particularmente la inflación, que también es una de las variables que consultan en el Banco Central para el relevamiento de expectativas de mercado. El REM, que decíamos, se presentó ayer, recoge opiniones de 42 participantes, 30 consultoras y centros de investigaciones locales e internacionales y 12 entidades financieras. Se hizo este relevamiento los últimos 5 días hábiles de septiembre y estimaron una inflación para ese mes del 2,1%, exactamente, ni más ni menos, ni una coma de más ni de menos, el dato que ayer, decíamos, difundió el CREVA aquí para lo que ocurrió con la inflación en Bahía Blanca. En línea con el REM, entonces, le vamos a pedir detalles detrás de ese número al licenciado en Economía por la UNS, Jerónimo Echeverri, que integra el equipo del CREVA. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, excelente, sí, sí. ¿Vos bien? Todo Escucha. muy bien por acá, Bueno, gracias por el contacto. no, por favor. Eh, El número exactamente igual que el REM. sí, a ver, en este caso, como vos bien lo marcás, el IPC que estimamos en el CREVA arroja justamente esa misma cifra, 2,1%, con un leve incremento por segundo mes consecutivo respecto de su mes precedente, digamos, unos 0,3 puntos porcentuales respecto de lo que fue la medición anterior, que había dado 1,8. Y bueno, estos 9 meses del año estamos en una inflación de 21%, con una interanual de 30,6, lo cual, digamos, viendo un poco en retrospectiva, es un número, digamos, alentador, pero bueno, como mencionaba previamente, ya es el segundo mes en el que la inflación va acelerando de a poquito, no es nada alarmante, digamos, pero es una señal que hay que tener presente de cara a lo que resta del año, ¿no? En el caso del interanual es una cifra que esa sí va descendiente, ¿no? Que cada vez que actualizan es un número menor, todavía ahí prima la tendencia. Sí, totalmente. Así es. De a poquito vamos convergiendo a valores un poco más normales, digamos, pero bueno, tenemos que, como te decía, tener bien presente estos próximos meses que se avecinan, como para ver si vemos un leve rebote o seguimos en esta tendencia, digamos, a la normalización de la tasa de inflación en nuestra ciudad, ¿no? Claro, antes de hablar de eso, sobre las expectativas, de lo que estás viendo, de cómo puede repercutir esto que viene ocurriendo desde hace un par de meses, por decir, contanos qué hay detrás del 2,1, cuáles fueron los principales rubros y cómo quedó alimentos y bebidas, el de mayor ponderación. Sí, a ver, en líneas generales tenemos todos los capítulos cerca de un 2/3%, con excepciones puntuales como lo son equipamiento y funcionamiento, que tuvo una variación de 5,2. Por ahí esto se explica un poco que venía bastante rezagado de dicho capítulo, sí, de equipamiento y funcionamiento, con lo cual gana un poco más de terreno y se explica un poco por esta dinámica. Venía un poco atrasado, digamos, el capítulo de menor variación en lo que iba del año. Y bueno, las variaciones importantes en este capítulo fueron detergentes y desinfectantes, jabones de limpieza, batería de cocina y cubiertos, y servicio doméstico también. Tuvieron variaciones en todos los casos por encima del 5% y hasta un 12% como para hacer números redondos. Y después, bueno, tenemos capítulos como salud, que tuvo un 3% de variación en segundo lugar. Transporte y comunicaciones también tuvo una importante suba, digamos, en este mes, sobre todo pensando en lo que fueron los automóviles, que variaron un 5,4%, seguro, estacionamiento y otros servicios también alrededor del 5%, y bueno, lo que tiene que ver con cubiertas, repuestos y reparaciones, y también lo que pasa con el combustible. Eso para hacer en líneas generales los primeros 3 capítulos. Y vos me preguntabas por alimentos y bebidas, que bueno, nuevamente un poquito por debajo del nivel general, en torno al 1,7%. Básicamente, digamos, lo que venimos viendo a lo largo del año, ¿no? Que es uno de los capítulos que
Por ahí viene traccionando un poquito la inflación a la baja. Si bien tenemos un acumulado casi 21%, hay otros capítulos que están por encima de ese guarismo, ¿no? Educación, vivienda, indumentaria, salud mismo, bienes y servicios varios. O sea, fíjense, nombré casi todos los capítulos del IPC, todos por encima de alimentos y bebidas, con lo cual es un dato a destacar e importante, ¿no? Claro, porque se mantiene, no más allá de que por ahí puede haber algún mes que suba y que esté un poco más arriba, pero ahí habrá que buscar buena parte de la explicación de lo que decías al comienzo, ¿no? Que más allá de este par de meses que el índice se movió un poco más hacia arriba, la tendencia sigue siendo a la desaceleración de la inflación, ¿no? Hay algunos elementos ahí como para mencionar, para citar, que expliquen lo que está ocurriendo, particularmente con este rubro tan significativo. Sí, a ver, entiendo que un poco tiene que ver con que, digamos, los comercios están intentando recuperar volumen más que aumentar los márgenes, ¿no? Con lo cual entiendo que puede venir por ese lado la explicación de que alimentos y bebidas esté bastante contenido. Esto por ahí, a raíz de algunas conversaciones con grandes cadenas de supermercados y demás, es por ahí lo que manifiestan en función del giro normal del negocio, ¿no? Claro. Pero bueno, eso a nivel general. Lo que sí uno tiene que tener presente es que con estos últimos movimientos en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, los últimos 2 meses o 3, es normal que podamos ver, sobre todo hacia fines de este año, un poco de movimiento hacia el alza de lo que tiene que ver con este tipo de bienes, ¿no? Veremos hasta dónde da para el traslado de precios, pero digamos, por ahora no está siendo significativo, pero podría llegar a incidir en los próximos meses, por eso mencionaba al inicio de la nota esta cuestión. Claro, hay que tener en cuenta también algunos factores estacionales que siempre se ligan con el cierre del año y que suelen impactar en ese rubro, ¿no? Sí, seguramente se conjugan varios factores hacia el último trimestre del año. Veremos cómo se resuelve esta cuestión cambiaria, a ver si tenemos un poco digamos que se normalice, ¿no? Un poco la cuestión cambiaria, perdón, Claro. para ver cómo se desenvuelve hacia fin de año la cuestión inflacionaria, ¿no? Quien habla es el licenciado en Economía por la UNS, Jerónimo Echeverri, integra el CREVA, que tiene como economista jefe al magíster Gonzalo Semilla, involucrado esta mañana y tarde en las jornadas regionales de economía que tienen lugar en Rondó 29. ¿Tenés el dato a mano de la inflación núcleo, de cómo dio en septiembre y cómo se ha venido comportando para agregar al análisis? Sí, a ver, la inflación núcleo, este dato es importante también. Arrojó un 2,4, levemente por encima del nivel general, y sí es un guarismo que sí no veníamos registrando desde el mes de abril, ¿sí? Habíamos tenido un 2,5 en abril y a partir de ahí habían sido, digamos, variaciones bien por debajo del 2%, te diría, en un promedio de 1,6. Con lo cual, ese es un dato a remarcar y que sí hay que seguir de cerca, porque, bueno, hace varios meses que venía, digamos, alimentando la inflación un poco los regulados, y eso en este mes de septiembre se frenó y los regulados estuvieron en 1,7 y por primera vez en varios meses por debajo del nivel general. Y se invirtió esta dinámica que mencionaba, ¿no? En la cual la núcleo estaba por debajo del nivel general y regulados hacían lo opuesto. Bueno, en este mes tuvimos una reversión de esa tendencia. Veremos si se confirma en este último periodo del año, ¿no? El último trimestre del año. Es un dato así que por ahí había omitido en el análisis, muy importante mencionarlo. Y más que nada para enfatizar lo que estás mencionando desde el comienzo, ¿no? De ver la expectativa que hay puesta en el último trimestre del año para ver cómo termina la inflación y también cómo comienza el próximo, porque estamos en medio de una discusión en torno al presupuesto, ¿no? Quizá haya presupuesto esta vez después de 2 años sin haberlo, y hay ahí estimaciones que
para el gobierno deberían ir por el camino de profundizar esta tendencia, ¿no? 10,1 es la estimación de inflación para el año que viene. Habrá que ver en qué condiciones se llega al final del año y después cómo se desarrolla eso el próximo, ¿no? Sí, a ver, ponerse a estimar el año que viene creo que excede los plazos de los que estamos acostumbrados No te voy a meter a trabajar en ese brete, ¿no? sí, en nuestro país y sobre todo con esta coyuntura que estamos atravesando en los últimos, te diría, 30 días, que son, parecen, digamos, meses, hasta te diría años parecen, porque no pasa más el tiempo en estas últimas jornadas, con toda la tensión cambiaria que estamos viviendo y la especulación de un cambio de régimen cambiario. Pero bueno, en lo que tiene que ver con lo que es, ya con esto, por ahí te doy el último dato. Sí. Estamos por publicar lo que es la primera semana de alimentos y bebidas y por ahora está estable la variación respecto de la cuarta semana de octubre. Lo que sí tenemos es un efecto arrastre de esa semana justamente, que bueno, probablemente empuje el índice, sobre todo alimentos y bebidas, al alza. Pero bueno, en lo que tiene que ver con la primera semana de octubre, por ahora estamos registrando estabilidad de precios en lo que es alimentos y bebidas. Nos quedamos con ese dato, gracias por el anticipo y lo seguiremos sumando a los próximos. Jerónimo, como siempre, muchas gracias, un saludo por ahí. Gracias a ustedes, gracias por el contacto, hasta luego. A vos, el licenciado en Economía por la UNS, Jerónimo Echeverri, de el CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de la República Argentina, que ha coincidido entonces con el relevamiento de expectativas de mercado. La inflación en Bahía Blanca en septiembre 2,1%, la núcleo esta vez por encima, ahí hay una novedad, sigue cediendo la inflación interanual, es decir, los últimos 12 meses, a un ritmo en torno al 30%.